¿Cuántos están gozosos de esta mañana, hermanos? Amén. Los niños, por favor, van a ir a sus clases. Van a ir despacio. Dice la Biblia que no se hiciera como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Amén. A ver, mire los niños. ¿Verdad que decía la mamá estaban soltados de la mamá? Estaban soltados. Amén, hermanos. Fíjense que vamos a meditar un momento de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios estaba ahí esta mañana? Amén. Y dice, vamos a hablar un momento de la palabra del Señor. Fíjense que yo estaba pidiéndole al Señor a mí, yo podía hablar en esta mañana y el Señor sabe realmente lo que nosotros tenemos necesidad, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, el Señor ponía a hablar acerca sobre un tema en esta mañana, ¿ven? Yo no sé si usted en algún momento de la vida se ha sentido, ¿verdad? Sin una salida, ¿verdad? Pero usted ha sentido así como esta imagen que está a punto de para dar otro paso y si usted da otro paso se va de largo, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Amén? ¿Verdad que todos nos hemos sentido así alguna vez? O ahorita tal vez en este momento, ¿verdad? Pero el Señor ponía hablar en esta mañana sobre el desánimo. Amén. Algunas veces nos hemos sentido desanimados, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que todos en alguna vez nos hemos sentido desanimados? Sentimos que ya no podemos seguir adelante. Sentimos de que ya no hay más, ya no podemos dar otro paso más en la vida en la que andamos, ¿verdad? Y nos sentimos desanimados, hermano. Y sentimos que ya no hay nadie por nosotros, que ya Dios se ha olvidado de nosotros. Que, hermanos, no hay solución para nuestros problemas, ¿verdad? Pero en esta mañana el Señor tiene una palabra para nosotros, amén. El Señor tiene una palabra para usted y para mí en esta mañana. Y estaba yo pidiéndole al Señor, fíjese
de qué hablar, porque hay un tanto de qué hablar de la Biblia, ¿verdad? Pero es el Señor. Pero tanto que hablar, pero yo quiero hablar porque realmente algo que tú quieres hablar a tu pueblo. Amén. Y fíjense que el Señor ponía una palabra en mi mente y yo ni sabía, pero se me vino, el Señor puso en mi mente una palabra que decía cobrar ánimo. Y yo dije, debe haber algún versículo, porque si el Señor lo está poniendo, debe haber algún versículo. Entonces, el Señor tiene esa palabra para ustedes, amén. Dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 31, versículo 6, dice, esforzados. Hermanos, el Señor le dice en esta mañana, esforzados y cobrad ánimo. Hermanos, si el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel, hermanos, cobrad ánimo, es porque ellos se encontraban desanimados, ¿verdad? ¿Verdad que había un desánimo en ellos? Porque el Señor por gusto les estaba diciendo, esforzados y cobrad ánimo. Y hermanos, y esa es la palabra que el Señor tiene para ustedes, para mí esta mañana, esforzados y cobrad ánimo. Miren que dice el Señor, no temáis. Amén, hermanos, no temáis, dice el Señor en esta mañana. Ni tengáis miedo de ellos. ¿De qué, hermano? De los problemas. No tengamos miedo, hermano. El miedo, hermanos, nos hace tambalear, nos hace, hermanos, entrar en un desánimo. El desánimo, hermanos, nos lleva a la depresión, ¿verdad? Y llegamos a pensar, hermanos, que ya no es aquí para nosotros, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Miren, hermanos, que Dios es el Señor. Dice el Señor, Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos se gozan por esta palabra, hermanos? ¿Verdad que el Señor es bueno con nosotros? Amén. A pesar de las dificultades, hermanos, a pesar de que tal vez sentimos de que ya no podemos más, nos sentimos desanimados, ¿verdad? Porque tantas cosas que vienen a nuestra vida. Pero el Señor nos dice, esforzados y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Hermanos, es el Señor va con nosotros. Verán, hermanos, que sinceramente algunas veces nos hemos sentido como que estamos solos, como que ya Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? Hemos sentido, hermanos, que ya no podemos seguir adelante, de ver para adelante y ya no podemos dar un paso más, porque ya no, ¿verdad? Pero el Señor dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos reciben esa palabra esta mañana, hermanos? Amén. Fíjense que muchos de los grandes siervos de Dios, hermano, que nosotros leemos en la Biblia, hermano, que son ejemplo para nosotros, que en algún momento de su vida ellos sintieron desánimo. Y hermanos, es por nuestra humanidad, hermanos. Nosotros, es muy posible que nosotros en algún momento nos desanimemos, hermanos. De repente, hermanos, porque emprendimos un negocio y no nos salió bien, ¿verdad? Y nos desanimamos.
o porque nos está yendo mal económicamente, hermano, nos desanimamos, o porque no podemos tener lo que quisiéramos, ¿verdad? O porque, hermanos, el Señor tiene promesas para nosotros y nosotros no vemos que las promesas de Dios se cumplan, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero hay muchos siervos de Dios, hermanos, que en algún momento de su vida sintieron desánimo. Dice que Abraham se sintió desanimado cuando pasaron los años y no tenía ningún hijo. Génesis capítulo 15, versículo 3. Dice que, como recordará cuál es la promesa que Dios le había dado a Abraham, dice: daré tu descendencia como las estrellas del cielo, será tu descendencia. Y hermanos, y pasaron los años, hermanos, y Abraham no veía, hermanos, que se cumpliera esa promesa. Y ahí en Génesis capítulo 15, versículo 3, Abraham le dijo al Señor: un siervo mío va a heredar todo. Mi siervo, mi esclavo, no sé qué va a heredar porque tú no me has dado hijos. Hermanos, Abraham no veía cómo pudieran cumplirse las promesas de Dios. Amén. Y hermanos, pero ¿saben una cosa? Tarde o temprano las promesas de Dios se van a cumplir, hermanos. Y en algún momento, hermanos, vamos a salir de la prueba. Y en algún momento, hermanos, vamos a llegar a esa etapa en la que el Señor, hermanos, nos va a cumplir lo que Él nos ha prometido. ¿Ven? Así como cumplió con Abraham. ¿Acaso Dios no le cumplió a Abraham, hermanos? ¿Dios no le dio un hijo? Vamos a ver en la escuela dominical, vamos a ver cuántos años tenía Sara cuando dio a luz. Esa es una pregunta de escuela dominical, ¿verdad? Para los niños. Imagínense, hermano, 90 años. ¿Y Abraham cuántos años tenía? 100 años. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo esperó Abraham, hermanos, para que el Señor cumpliera su promesa. Dice que Moisés también se desanimó cuando pensaba que el pueblo era una pesada carga. Alguien que me pudiera ayudar a leer Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Y que lo encuentren me avisan, si no. Miren, hermanos, ¿qué le dijo Moisés? Este pueblo es una pesada carga para mí, mejor mátame. Imaginen que le está diciendo a Moisés. ¿Usted no cree que Moisés se llegó a desanimar y decir: sí, yo ya no puedo, es demasiada carga para mí, Dios, mejor mátame, Señor? ¿No creen ustedes que Moisés se había desanimado de ver al pueblo, de ver, hermanos, al pueblo, como es que decían que era de dura cerviz? Un pueblo, hermanos, que se pasaba quejando por todo, ¿no?
es una pesada carga, es mejor mátame, Señor. Imagínense ya para llegar a ese extremo, tal vez lo hemos sentido así, decir, Señor, yo no puedo, pues, mejor me muriera, Señor, ¿verdad? Porque ya no aguanta, es una carga muy pesada, ¿verdad? Y hermanos, los grandes siervos de Dios en algún momento se desanimaron, hermanos. Pero hermanos, el Señor siempre estaba ahí. El Señor siempre estaba ahí con ellos. Amén. Y se recuerda, hermanos, que muchas veces, hermanos, debemos de llevarnos de consejos. Amén. Dice que Moisés, hermanos, se levantaba desde temprano. Y imagínense, era bastante gente, hermanos. Y él a tratar los problemas de la gente, pasaba todo el día, hermanos, tratando los problemas del pueblo de Israel. Pero, hermanos, es muy importante, hermanos, que nosotros pidamos consejo. ¿Se acuerdan cuál fue el consejo que le dio su suegro? Le dice, no vas a aguantar, es demasiado. Escoge a hombres, le dijo, que te ayuden. Hermanos, es muy importante, hermanos, que nosotros aceptemos muchas veces los consejos. De veces nos dan los consejos, hermanos, y nosotros no los aceptamos. En vez del Señor voy a que nos dio un buen consejo y no los aceptamos, ¿verdad? Mira, deberías hacer esto, esto y esto y esto. Pero decimos, no, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, Juan, si José no hubiera aceptado el consejo de su suegro? ¿Verdad que no hubiera soportado? ¿Verdad? Entonces, hermanos, por supuesto, hermanos, que debemos de salir aquí y pedir el consejo. No debemos de aceptar el consejo de cualquiera de la calle, ¿verdad? Porque la gente, hermanos, que no tiene el temor de Dios, hermanos, nos va a dar un mal consejo. Así como cuando Salomón dice que empezó a bailar, dice que él le dio consejo a unos jóvenes, ¿verdad? Y más bien le dijeron, no, ponle más impuestos, ¿verdad? Y dice que el pueblo ya aguantaba con tanta carga de tanto impuesto. Amén. Pero muchas veces, hermanos, recibimos malos consejos que nos pueden llevar, hermanos, a hundirnos más, hermanos, en vez de sacarnos de los problemas que tenemos. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque no buscamos a las personas adecuadas. Amén. Personas que nosotros sabemos que tienen el temor de Dios, que nos pueden dar un consejo. Amén. Dice, y el pueblo de Israel dice que se desanimó cuando estaban en el Mar Rojo. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron al Mar Rojo? Llegaron al Mar Rojo, hermanos, y atrás venía el ejército de Faraón. Hermanos, ellos estaban ya sin salir, hermanos, y ellos se desanimaron. Dijo, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero, hermanos, el Señor siempre tiene una salida para nosotros. No importa que tengamos el mar enfrente, hermanos. No importa qué tan grande sea nuestro problema. No importa cuán grande sea su problema, el Señor tiene una salida para usted. Amén. ¿Acaso el Señor no puede abrir, hermano? ¿Es que acaso hay algo imposible para Dios? Le dijo el ángel
pasada, cuando yo ya no se puede, ya no puedo tener hijos. Pero para Dios, hermano, no hay nada imposible. Amén. Y también se desanimaron el pueblo de Israel cuando vieron que había gigantes en Jericó. ¿Alguien que me ayuda a leer, hermanos? Números capítulo 14, del 1 al 5. Miren, hermanos, si usted lee el capítulo, es el capítulo 14, usted lee el capítulo 13, fue cuando Moisés había matado a las dos espías, ¿verdad? Y los 10 espías vinieron a desanimar al pueblo, diciendo, no vamos a poder entrar ahí porque hay gigantes, los hijos de Anak. Es imposible, dice que nosotros nos miramos como langostas a la par de ellos. Imagínense, hermano, un gigante, ¿verdad? Ellos dijeron, no vamos a poder. Hermanos, será, hermano, que tan grande es el problema que usted no pueda. Y el Señor no le puede ayudar, hermano, para salir de él. ¿Será que es tan grande nuestro problema, hermanos, para que nos desanimemos y digamos, ya no puedo seguir adelante? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no hay nada imposible para Dios? El Señor, hermanos, nos puede dar la fuerza. Dice que Josué y Caleb fueron los que dijeron nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor nos puede dar la victoria sobre estos, ¿verdad? No importa que sean gigantes. Amén. Pero y dice que el pueblo se desanimó, hermanos, se desanimaron, dice que lloraron, imagínense, lloraron toda la noche y dijeron, aquí nos vamos a morir. Porque son gigantes, hermanos, arriba de grandes murallas, hermanos, ¿cómo vamos a poder pasar? Pero, hermanos, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? ¿Acaso el Señor no le dio la victoria, hermanos? ¿Verdad que sí? No importa que hubieran sido gigantes. Que el Señor le dio la victoria. Amén. Fíjense que el profeta Elías también se desanimó. ¿Qué le parece? El profeta Elías, después de que había orado, hermano, que cayera fuego del cielo, y dice que había matado a los profetas de Baal. Pero él dice que saber que había matado y él salió huyendo. ¿Quién puede leer Primera Reyes 19, capítulo 4? Dice que Elías estaba siendo perseguido por Isabel, pero él se desanimó y dijo, bueno, vamos a leer. ¿Alguien ya lo encontró, no? Primera Reyes 19, 4.
y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pero no soy yo mejor que mis padres. Mire que digo, Elías, hermano, no estamos hablando de cualquier persona. Dice que él deseaba morirse, dice, basta ya, no desearía morir. Entonces, hermanos, el desánimo puede llegar a nuestra vida. Si en esos siervos de Dios llegó el desánimo, ellos hasta deseaban morirse. Moisés dijo, desearía morir. Pero, hermanos, el Señor tiene algo grande para nosotros, amén. El Señor no quiere que estemos allí, hermanos, así como Elías, así como Moisés, deseando morirse, hermano. El Señor quiere, hermanos, que salgamos de esa depresión, hermano, de ese desánimo, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Y mire, hermanos, alguien que me gusta Jeremías 15:10, el profeta Jeremías, también, hermano, otro profeta, hermanos, 15:10. Ay de mí, madre mía, me diste a luz como hombre de tienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni me has prestado, sin embargo, todos me lo dicen. Sí, alguien que tenga, sigue sabiendo, alguien que tenga otra versión, hermanos. Ay de mí, madre mía, que me entregaste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo ni todo mi ¿Cómo dice la Biblia? Luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer, en todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así, todos me maldicen. Mire, hermanos, ¿cómo dice? Mejor hubiera muerto al nacer. Mira hasta dónde llegó la angustia, hasta dónde llegó el desánimo del profeta Jeremías. Mejor hubiera muerto, que hubiera nacido para no estar pasando por eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el desánimo puede llegar a nuestra vida. Amén. Pero, hermanos, todos los hombres de Dios que pasaron por esto, era un proceso que ellos tenían que pasar. Porque el Señor tenía algo grande para ellos. Amén. El Señor tiene algo grande para usted, hermano. El proceso por el que está pasando no va a ser toda la vida, hermanos. Amén. Sentimos que posiblemente no vamos a salir de él, pero va a llegar el momento, hermanos, en que vamos a salir de eso. Dice que, mire que dijo el rey David, Salmos capítulo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Hermanos, ¿cómo se encontraba David en ese momento? Porque dice, en mi angustia yo clamé a Dios. Y en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios desde su templo, oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Amén. Hermanos, el Señor está atento al clamor de sus hijos. No importa cómo se encuentre usted en este momento, hermanos, clame al Señor, porque el Señor nos oye, hermano. El Señor escucha a sus hijos, amén.
Dice que el Señor oyó su clamor. Todos sabemos la historia de todo lo que pasó a mí, hermanos. Pero en el Salmo 40 dice: esperé paciente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Pacientemente esperé al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que no tenemos paciencia. ¿Saben cuáles son uno de los frutos del Espíritu Santo? La paciencia. Y ahora digo, yo pacientemente esperé en Jehová. Y Él se entregó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Mire, hermano, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Es como la arena, hermanos, movediza, que cuando más trata de salirse, más se hunde. Amén. Entonces, así se envía la vida, hermanos. Estaba en un hoyo ese, pero dice que el Señor me sacó del hoyo de la excepción de los hermanos, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Amén. Pero hermanos, ¿qué es lo que dice David? Dice: pacientemente esperé al Señor. Hermanos, tenemos que ser pacientes. En algún momento, hermanos, muy pronto, hermanos, vamos a salir de ahí de donde estamos. El Señor nos va a sacar de ese hoyo, de ese lodo cenagoso, y dice que va a poner nuestros pies sobre una roca y va a firmar nuestros pasos. Amén. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen que esa palabra del Señor se puede cumplir en su vida? Amén. No hay nada imposible para el Señor. Amén. Y mire, en el versículo 4 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Bienaventurado, hermanos, si usted pone en el Señor su confianza. Somos 3 veces dichosos, hermanos, si ponemos en el Señor nuestra confianza. Confiamos en el Señor, hermanos, que el Señor nos va a dejar allí, y de todo cenagoso. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor, hermanos. Dejar el desánimo por un lado y confiar en el Señor. Bienaventurado el que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto soberbo ni a los que caen en falsedad. Pongamos nuestra confianza en el Señor, hermanos. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Para siempre. Amén. Confíen en el Señor, hermanos. Confiemos en el Señor. Clamémosle al Señor, seamos pacientes y clamémosle al Señor. Amén, hermanos. Miren, hermanos, ¿qué decía el salmista? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero el versículo 6 dice: 5, mas yo en tu misericordia he confiado, alegrase mi corazón
en tu salud. Cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. Mayor en tu misericordia he confiado, se alegrará mi corazón. ¿Cuántos confían en la misericordia de Dios, hermanos? En tu misericordia he confiado, es el salmista, hermanos. Pero fíjense que se me quedó un versículo y aquí era donde tenía que empezar. Miren cómo se sentía. A ver, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Verdad, hermanos? En algún momento nos hemos sentido así, sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Será que David no será desanimado? Dice: Señor, ¿te olvidaste de mí, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podremos ser en mi alma con ansiedad en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero él dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Alégrase mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. Amén. David, hermanos, comprendió que el Señor quería el bien para él. Amén. Y en un momento tal vez David llegó a desesperarse, llegó a desanimarse, hermanos, pero dijo: el Señor quiere el bien para mí. Los planes que yo tengo para mí, dice el Señor, son de bien. Los planes que el Señor tiene para nosotros son de bien y no de mal. Hermanos, David pasó, bueno, si no estoy mal, me recuerdo que como a los 17 años más o menos por ahí, fue ungido como rey. Pero como a los 30 y algo, hermano, hasta los 30 y algo él fue ungido como ya tomaba posición como rey, porque los reyes son los ungidos, ¿verdad? Pero no es de que el ungido ya va a ser rey, no. Él tuvo que pasar un proceso, hermano. Porque el Señor tenía que hacer algo en su corazón, tenía que hacer algo en su vida. Amén. Entonces, hermanos, las cosas que nos pasan a nosotros porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Dice el apóstol Pablo, dice que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, no es debate lo que estamos pasando. El Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor tiene un propósito para usted y para mí. Miren, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Miren, cuán grande era la angustia de David. Dice que fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hermanos, David se la pasaba llorando, hermanos, desanimado. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Alguna vez no me ha dicho usted, hermano? Mire, levante la mano y si mire cómo está. ¿Dónde está su Dios? Levántale ahora a Dios, levántale, pide a Dios. ¿Dónde está su Dios? Aquí. Así decían a David, hermanos. Te ungieron como rey, pero mira, ahí andas en el desierto, ahí andas huyendo. Y el versículo 11 dice: ¿por qué me abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún
le tengo que alabar. Él es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Y dice que, bueno, no sé que lo veo, pero lo que saca la Biblia dice que abatir es hundirse o deprimirse. Hermanos, David estaba hundido, ¿se acuerdan? Cuando decía estoy en lodo cenagoso. Eso es abatir, él se sentía abatido, se sentía en un agujero, hermanos, de que no podía salir. Derribar, abatir, derribar, echar, encorvar, humillar, inclinar. ¿Verdad que cuando alguien sale al menú se viene y se recuesta así, se inclina o se toma la cabeza, ¿verdad? Se siente humillado, ¿verdad? Se siente abatido. Así se sentía David y decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Será más que nuestro problema es más grande que nuestro Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios, tenemos a un Dios grande y un Dios poderoso, hermanos, que nos puede sacar del lodo cenagoso? Y hermanos, ya no estemos desanimados, hermanos, tomemos ánimo. Dice que Job también se desanimó y dijo, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó y dijo, perezca quien dio así, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Se acuerdan que dijo Dios de Job cuando llegó Satanás? Es que no han visto que hay un hombre justo como él. No hay otro como él. Hermano, como un siervo de Dios, hermano. Pero llegó un momento, hermano, de la vida en que llegó a desanimarse. Después de haberlo perdido todo, hermanos. Después de que perdió sus hijos, de que perdió su esposa, perdió todos sus bienes. Él dijo, maldigo sus días, no perezca quien dio así. Y la noche en que se dijo varón es concebido. Hermanos, el proceso de Job fue muy fuerte, hermanos. Y yo creo que muchos de nosotros no pasaríamos algo así. Sería difícil, hermanos. Si usted cree que sus problemas son demasiado grandes, hermanos, lo de Job, hermanos, lo que Job pasó, imagínense que un día se murieron todos sus hijos. Yo sé que aquí en el sentido del dolor, yo no digo que se pierde, que se ama como su hermano, ¿verdad? Pero imagínense que todos los hijos se mueren en un día. El dolor, qué gran dolor, hermano, sintió Job. Y no solo eso, que vivió todos sus bienes, después de ser un hombre que tenía muchos bienes, llegó a no tener nada. Pero dice que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Imagínense, hermanos. Job sabía que Dios tenía un propósito para él. Pero se desanimó, hermanos, pero Dios tenía un propósito para Job, porque no morí yo en la matriz. Él estaba preguntando, ¿por qué no morí yo en la matriz? Lo esperé al salir del vientre. ¿Por qué me recibió las rodillas y aquel los pechos para que amase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Hermanos,
Ustedes saben lo que le pasó a Job. Llegó, hermanos, a tener una enfermedad, hermanos, que él tenía que buscar un ladrillo o una pieza, dice, para rascarse. No fue fácil lo que pasó a Job, hermanos. Amén. Pero fíjense, hermanos, de que al final, hermanos, el Señor tiene propósito para nosotros. El Señor quiere mostrarnos algo, hermanos. Y fíjense que ya en el capítulo 42 del libro de Job, ya al terminar, cuando ya Job ya había pasado por eso, ya había entendido todo lo que el Señor tenía para él. Dice que entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas: ¿quién soy yo que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas maravillosas que en realidad no conozco. Mire, Job reconoció realmente cuáles eran los planes que Dios tenía para él. Nadie puede impedir llevar a cabo tus planes. Hermanos, el Señor tiene un plan para usted. El Señor tiene un plan para mí. Posiblemente ahorita no podemos ver el final de las cosas, pero hermanos, el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Versículo 4 y 6. Tú dijiste: ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto. Y he llegado a conocerte, así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Mire, hermanos, ya cuando Job reconoció, hermanos, dice: yo nada más había escuchado. Yo nada más había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Y he llegado a conocerte. Hermanos, el Señor quiere que le conozcamos. El Señor quiere que le conozcamos, que le veamos, hermano, tal como Él es. Tenemos que conocer a Dios como Él es. Hermanos, ¿cómo es que nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo es que nosotros sabemos que Él es nuestro proveedor? Cuando nosotros pasamos necesidad. Cuando nosotros pasamos necesidad es cuando nosotros conocemos que Él es nuestro proveedor, nuestro que va. Yo no sé, que va, ¿qué es? Hierro. Que va hierro, ¿verdad? Él es nuestro proveedor, nuestro sanador. ¿Quién es? Ayúdenme, Jehová, ¿qué? Nuestro sanador es Jehová. Jehová Shah, no. Jehová Rafa. Hermanos, tenemos que conocer los nombres de la gloria. Vamos a ver los nombres de Dios, hermanos. Tenemos que conocerlo por su nombre, hermano. Hermanos, pasamos la necesidad, hermanos, y eso nosotros podemos comprender, hermanos, que Él es nuestro proveedor. Si nosotros no pasamos la necesidad, hermanos, nunca vamos a conocer que Él es nuestro proveedor. Si no pasamos por alguna enfermedad, no vamos a ver que Él es nuestro sanador. Si no pasamos, hermanos, por problemas, no vamos a saber que Él es nuestra bandera. Que fueron los nombres de Dios tenían presentes, pero vamos a volver a aprender, ¿verdad? Jehová Nissi, ¿verdad? Es nuestra bandera. Hermanos, y Job llegó a conocer a Dios, que era su proveedor.
muchas veces, hermano, cuando tenemos todo, hermano, queremos que es por nuestras propias fuerzas. Job lo tenía todo, hermanos, pero él dijo, yo llegué a conocer, pasando por todo eso, yo nada más había oído eso, pero ahora te conozco. Hermanos, tenemos que pasar a otro nivel, hermanos. No solamente me contaron, hermanos, que Dios es nuestro proveedor, no. Me contaron, hermanos, que Dios es nuestro sanador. Tenemos que conocerlo. Por eso que tenemos que pasar esos procesos. Y decir como Job, ahora ya no me han contado, ahora yo puedo decir, ahora mis ojos te ven. La otra versión dice, de oídas te he oído. Solo te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, hermanos, el desánimo, hermanos, nos aleja del propósito de Dios. Ya voy terminando, hermanos. Solamente quisiera que digamos algo acerca del apóstol Pedro. En el libro de Juan capítulo 21 nos dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Fíjense que era lo que Dios le había dicho a Pedro cuando le llamó. ¿Ustedes se acuerdan? Le dijo, dice que cuando Jesús encontró a Pedro, ¿qué lo encontró haciendo? Pescando. Y él le dijo, sígueme, porque te voy a hacer pescador de hombres. Esa es la promesa que el Señor le había dicho a Pedro. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero miren, hermanos, en ese versículo, ya Jesús había muerto. Pedro le había negado, recordemos que Pedro le había negado 3 veces. Y el Señor ya le había, cuando le llamó, le dijo, deja ahí. Dice que ellos negaron todo, le siguieron al Señor, pero miren, Pedro se desanimó cuando dijo, el Señor, el maestro ya se murió, yo le fallé al Señor, le negué. Y entonces dice que Pedro era un líder, ¿verdad? Y dice que él dijo, él empezó a volver a regresar, hermanos, a hacer lo que hacía antes, porque él se desanimó, dijo, ya no, el Señor se murió, yo le fallé, yo creo ya no hay nada que hacer, mejor voy otra vez a pescar. Miren, dijo, dice que le dijo a los demás, eso dijo, él no le dijo a todos, miren, vamos a pescar. Él dijo, yo voy a pescar. Entonces, hermanos, nosotros como líderes debemos tener cuidado, hermanos. Porque si nosotros nos desanimamos, nos podemos llevar a muchos detrás de nosotros. Amén. Nosotros no podemos desanimarnos. Dice Pedro, dijo, voy a pescar, y él dijo, vamos nosotros también contigo. Hermanos, no podemos desanimarnos. No podemos dejar de hacer, hermanos, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque, hermanos, el desánimo nos aleja del propósito de Dios. ¿Cuál era? ¿Qué le había dicho Dios a Pedro? Te voy a hacer pescador de hombres. Deja de pescar. Entonces, hermanos, ¿qué hubiera pasado si hermanos, si Pedro hubiera regresado a pescar, no se hubiera cumplido la promesa que Dios tenía para él? Miren, hermanos,
aceptaron en el primer mensaje de Pedro. Fueron 3,000 o 5,000. Primero fueron 3,000, ¿verdad? Y de ahí fueron 5,000, ¿verdad? Imagínense, hermanos. Pero, hermanos, Pedro se desanimó y quiso regresar otra vez a pescar. Hermanos, el desánimo nos aleja del propósito de Dios. Perdón que me equivoqué de esta manera de las. Entonces, hermanos, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo. Amén. Dice que cuando Pedro, entonces dice que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. No podemos desviar nuestra mirada. El Señor nos habla, hermanos, acerca de la tormenta que hubo cuando Jesús venía caminando sobre el agua. Hermanos, esa fue una enseñanza, hermanos, que Jesús le quería dar a Pedro, de que él tenía que tener puesta su mirada en él, porque si no, hermanos, se iba a morir. Miren, dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, hermanos, Pedro desvió su mirada. Dice que cuando él empezó a caminar, vio a Jesús, pero cuando él empezó a ver el viento, ¿qué significan los vientos? Problemas, tempestades. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a ver los problemas, hermanos, nos hundimos. Cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, la tempestad que hay a nuestro alrededor, hermanos, quitamos nuestra confianza en Cristo. Hermanos, nuestra mirada siempre debe estar en Jesús, porque los vientos van a ser fuertes alrededor nuestro. No importa qué tan fuertes sean los vientos, hermanos, pero si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, no nos vamos a hundir. Amén, hermanos. Amén. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a romper, dice Dios 12 diciendo: Señor, sálvame. Hermanos, al momento que Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, el Señor está esperando que nosotros reclamemos a él y digamos: Señor, sálvame. El Señor está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a escucharnos, en cualquier momento, en cualquier situación. Pero, hermanos, no debe faltar nuestra fe. No debemos debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Él dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hermanos, la duda era lo que nos lleva al desánimo, porque dejamos de confiar en el Señor, hermano. Vemos los vientos, vemos que los problemas, hermano, son más grandes, y desviamos nuestra mirada de Cristo, y hermanos, y eso es lo que hace que nos hundamos. Pero, hermano, dice Jesús, extendiendo su mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe,
¿Por qué dudas? Hermanos, el Señor está con su mano ahí extendida, hermanos, para nosotros, para sacarnos de ahí donde estamos. Entonces, hermanos, pongámonos de pie y el Señor nos dice en esta mañana cobrar ánimo. Si el Señor nos dice en esta mañana cobrar ánimo, es porque nos hemos sentido desanimados. El Señor quiere que salgamos de ahí, hermanos. El Señor quiere sacarnos de ahí de donde estamos. Amén. El Señor dice, ese canto, el Señor puede darnos paz en medio de la tormenta. Amén. Hermanos, imagínense, en medio de la tormenta estaba Pedro cuando el Señor extendió su mano y lo sacó de ahí. Amén. ¿Por qué no cerramos los ojos y le decimos al Señor? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. Puedes perder y paz será tormenta. Hermanos, si en un momento, o tal vez en esta mañana, se ha sentido desanimado, pídale al Señor, decirle: Señor, yo pongo mi confianza en ti, Señor, en esta mañana. Yo sé, Señor Jesús, que tú me vas a sacar, Señor, en esta mañana. Tú vas a extender tu mano, Señor, poderosa. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán grandes sean tus problemas, no importa cuán grandes sean las dificultades. El Señor en esta mañana te dice: cobrar ánimo, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús.